Era una noche cálida y tensa en Jerusalén. La ciudad bullía con la llegada de la Pascua, y en cada rincón resonaban las oraciones de los peregrinos. Sin embargo, en un rincón sombrío, apartado del bullicio sagrado, Judas Iscariote caminaba con pasos lentos y pesados, sumido en una tormenta interior. Algo oscuro germinaba en su corazón. Judas, uno de los 12 elegidos por Jesús, no era un hombre sin virtud. Había sido testigo de milagros, escuchado las enseñanzas que estremecían corazones y desafiaban a los poderosos. Pero dentro de él había una grieta que se había ampliado con el tiempo. Era la decepción, la codicia, la incapacidad de comprender el verdadero propósito de su maestro. Nadie lo sabía con certeza, ni siquiera él mismo, pero aquella noche, los susurros de la tentación eran más fuertes que nunca. Desde hacía días, los sumos sacerdotes buscaban una oportunidad para apresar a Jesús sin provocar al pueblo. Los líderes religiosos veían en el rabí de Nazaret una amenaza. Su popularidad crecía, y sus palabras desafiaban su autoridad. Judas había oído rumores en el aire, y algo se removió en su interior. Tal vez era el momento de actuar, de tomar el control de una situación que sentía que se les escapaba a todos, incluso a Jesús. ¿Por qué esperar un reino que no llega?, pensaba Judas. ¿Y si todo esto no es más que un sueño vacío? Estas dudas, combinadas con el peso de sus propias ambiciones, le llevaron a tomar una decisión que cambiaría para siempre la historia. Judas se dirigió con decisión al templo. Los sumos sacerdotes estaban reunidos, y sus rostros reflejaban sorpresa al verlo entrar. ¿Qué podía querer uno de los discípulos más cercanos de Jesús? Judas habló sin rodeos. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os entrego a Jesús? Las palabras resonaron en el silencio, como un golpe de martillo en una fragua. Los sacerdotes intercambiaron miradas cómplices. Sabían que aquella oferta era un regalo caído del cielo, la oportunidad que esperaban. 30 monedas de plata, respondieron, extendiéndole una pequeña bolsa. El brillo metálico se reflejó en los ojos de Judas, que asintió. Pero incluso mientras cerraba su mano sobre la recompensa, sintió un escalofrío. Algo en su interior susurraba que estaba cometiendo un error irreparable, pero ya no había marcha atrás. La semilla de la traición había sido plantada. Días después, durante la última cena con sus discípulos, Jesús, sabiendo todo lo que estaba por suceder, habló con palabras cargadas de tristeza. En verdad os digo, uno de vosotros me va a traicionar. Los discípulos, desconcertados, comenzaron a preguntarse entre ellos quién podría cometer semejante acto. Judas, con un rostro impenetrable, preguntó también. «Soy yo, maestro». Jesús lo miró con una profundidad que atravesó su alma. «Tú lo has dicho». El resto de los discípulos no entendió las palabras, pero en el corazón de Judas el peso de su decisión comenzó a aplastarlo. La traición de Judas fue como una grieta que atravesó la comunidad de los discípulos. Pedro, Juan, Santiago y los demás no solo perdieron a un amigo. Fueron testigos de cómo la codicia y la desilusión podían destruir incluso a uno de los más cercanos al Hijo de Dios. Sus corazones quedaron marcados por la tristeza y la confusión. ¿Cómo pudo Judas, que había visto lo mismo que ellos, elegir entregarlo? La historia de Judas Iscariote no termina con su traición, sino con un acto final de desesperación. Aquellas 30 monedas de plata que brillaron como promesas de satisfacción se convirtieron en un símbolo de culpa insoportable. Judas, incapaz de vivir con las consecuencias de su decisión, devolvió el dinero a los sacerdotes, atormentado por su conciencia, terminó con su propia vida. El impacto de su traición no solo afectó a los discípulos y a Jesús. Se convirtió en una lección eterna sobre los peligros de la ambición desmedida, la falta de fe y el poder destructivo del remordimiento. La traición de Judas nos recuerda que incluso quienes están más cerca de la verdad pueden desviarse por el peso de sus propias debilidades. Pero también nos enseña sobre la misericordia de Jesús, que, aun sabiendo lo que Judas haría, lo amó hasta el final. Las horas siguientes a la última cena se convirtieron en una vorágine. En el corazón de Jerusalén, bajo el manto de la noche, el viento traía consigo ecos de murmullos y pasos apresurados. Los discípulos no podían quitarse de la cabeza las palabras de Jesús, uno de vosotros me va a traicionar. Y mientras el grupo se dispersaba, con el alma abatida y confundida, Judas Iscariote sabía que el tiempo había llegado. Había tomado la decisión, y ahora no había vuelta atrás. Era tarde en la noche, y la ciudad de Jerusalén se desvanecía bajo el manto de la oscuridad. Jesús, junto con sus discípulos, se dirigió al huerto de Getsemaní, un lugar familiar, apartado de la algarabía de la ciudad. En este jardín, Jesús solía orar, buscando la paz de la comunión con su Padre Celestial. Sin embargo,
esta noche no sería como las demás. Mientras los demás discípulos se dispersaban para descansar, Jesús se retiró a solas, a orar con angustia. Su alma estaba profundamente turbada. Se arrodilló, y con el sudor de su frente mezclado con lágrimas, oró con intensidad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los cielos, silenciosos ante la angustia de Jesús, observaban lo que se avecinaba. La traición de Judas estaba a punto de convertirse en un acto que no solo marcaría el destino de Jesús, sino el de toda la humanidad. Mientras Jesús oraba en el huerto, la oscuridad se rompió con una luz de antorchas que avanzaba entre los árboles. Era un pequeño ejército de guardias y soldados romanos, acompañados por una figura que caminaba al frente con la cabeza agachada. Judas. Su rostro, antes lleno de confianza, ahora mostraba un vacío insondable. La escena era grotesca, como una película de horror antiguo, un desfile de sombras. Judas avanzó con paso decidido, aunque sus ojos vacilaban. Aquellos que lo conocían, aquellos que habían compartido momentos de alegría y sacrificio a su lado, no podían entender lo que veían. El mismo Judas que había estado allí cuando Jesús calmó la tormenta, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando resucitó al muerto, estaba a punto de sellar con un beso el acto más oscuro de la historia. Judas se acercó a Jesús, y sin vacilar, lo besó en la mejilla. «Salve, Rabí», dijo con voz tensa, pero el eco de sus palabras retumbó como un juramento maldito. Y en ese beso, Jesús vio lo que ningún ser humano debería ver. La traición no solo de un amigo, sino la traición de todos los sueños, las esperanzas, las promesas que habían sido tejidas en ese grupo. Pero, a pesar de todo, Jesús no levantó la mano contra Judas. En su mirada había un dolor profundo, una mezcla de compasión y tristeza. «Amigo, ¿a qué has venido?», preguntó Jesús, con una calma que solo él podía poseer. El peso de esas palabras cayó sobre Judas como una pesada losa. Ya no había justificación, no había excusas. Su alma se sentía rota, pero aún se aferraba a lo que había hecho. Los guardias rodearon a Jesús, y el choque de espadas y gritos llenó el aire. Pedro, desesperado por defender a su maestro, sacó su espada y cortó la oreja de uno de los soldados. Pero Jesús, sin levantar la voz, restauró la oreja del hombre y reprendió a Pedro. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán». En ese instante, los discípulos comprendieron que no había manera de evitar lo que ya estaba escrito. Jesús, con plena conciencia de su destino, se entregó sin resistencia. Era la voluntad de Dios, y ningún ser humano, ni siquiera Judas, podría alterarla. Al amanecer, Judas se encontró en la plaza del templo, en el mismo lugar donde había sellado su traición. El peso de las 30 piezas de plata quemaban en su mano, como un fuego que no podía apagar. Miró el dinero, y por primera vez en su vida, vio la verdadera naturaleza de lo que había hecho. Las monedas ya no brillaban como antes, ahora parecían símbolos de su ruina y perdición. Que le había ganado riqueza, poder, nada de eso le traía consuelo. Corrió de vuelta al templo, el rostro desencajado por el remordimiento. Arrojó las monedas a los pies de los sacerdotes, gritando: «He pecado al entregar sangre inocente», pero los sacerdotes, como animales fríos e insensibles, se encogieron de hombros. Para ellos, Judas ya no era más que un peón. No podían tocar el dinero porque era sangre de traición, y lo dejaron allí, como si nada hubiera ocurrido. Judas se sintió más solo que nunca. El peso de su traición era un abismo que lo arrastraba con fuerza. Desesperado, sin esperanza, se alejó de la ciudad, buscando en la oscuridad algo que pudiera redimirlo. Pero no halló consuelo. Solo encontró la amarga realidad de su propia condena. Con el corazón destrozado por la culpa, terminó sus días en el abismo de la desesperación. La historia de Judas Iscariote es un recordatorio profundo y sombrío de las peligrosas consecuencias de ceder a la ambición y la desesperación. Su traición no solo fue un acto personal, sino un hecho que resonó a través de los siglos. A lo largo de los años, muchos han intentado comprender la motivación de Judas, pero lo cierto es que su historia es un reflejo de las sombras que acechan en el corazón humano. El beso que traicionó a Jesús se convierte en un símbolo de las traiciones que cada uno de nosotros puede enfrentar en su vida, cuando el deseo de poder, dinero o incluso reconocimiento, supera la lealtad y el amor. Pero también es un recordatorio del perdón y la misericordia, que aún en las sombras más oscuras, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento, aunque a veces, como en el caso de Judas, no se puede escapar del abismo.